Bueno, pues la verdad es que me apetecía hacer una carrera técnica. En casa yo tenía el referente de mi padre, él era ingeniero industrial, y no sabía muy bien cómo decantarme, si por una u otra cosa, y al final, bueno, pues por las circunstancias me llevaron a estudiar ingeniería de minas aquí en la escuela de la Universidad Politécnica de Madrid. No sabía muy bien las expectativas al llegar, pero la verdad es que me enganchó y allí estuve unos años felices de mi vida y aprendiendo muchas cosas que luego me han permitido desarrollar una carrera profesional en este ámbito de la energía. Puede ser un tópico lo que voy a decir, pero para mí el mejor recuerdo son los compañeros, siempre, porque tuve la suerte de coincidir con gente muy diferente, que me fueron aportando, me fueron ayudando, a los que yo también pude ayudar, y una relación de camaradería pues muy buena, de compañerismo, ayudándonos, y con algunos de ellos la verdad es que conservo una relación fluida, muy cordial. Pues bueno, hubo una al principio y la otra al final. Hubo dos asignaturas que para mí fueron la cruz. La mecánica famosa de segundo, que yo creo que ahí pasamos muchos por esa tesitura de tener que dedicar mucho tiempo, incluso diría que a lo mejor más de un año, como fue mi caso, para poder sacar adelante. Y luego la otra asignatura, ya más al final, fue la metalotecnia. No recuerdo exactamente el porqué, pero se me atragantó. Yo creo que no entendía muy bien aquello de las aleaciones y los diagramas y tal, y aquello se me atragantó un poco, y quizá esas son las dos que peor llevé durante ese tiempo feliz. Bueno, pues hubo dos profesores, uno ya también al final casi de la carrera, que fue Pepe Bernaola, que profesor de laboreo de minas, y que la verdad es que yo en principio no sabía por qué especialidad decantarme, pero cuando ya estuve en la escuela pues decidí pues por laboreo explosivos, y la verdad es que me ayudó mucho, me enseñó mucho, me abrió mucho la mente en cuanto a lo que era la explotación minera, y aprendí mucho de él. Y en una primera etapa, en aquellos cursos que eran comunes para todos, pues Lola Prado, nuestra querida Lola, pues la verdad es que también me marcó. Es una persona con la que conservo todavía la amistad después de casi 30 años. Pues continúo una cierta relación con ella, y para mí el mayor referente en mi vida, más allá de lo que puedan ser mis padres, pero como un personaje histórico pero real, es Jesucristo. Jesucristo para mí, bueno, pues gracias a Dios yo tengo la fe, y para mí es un referente en mi vida, y me gusta intentar parecerme a él en lo que mis debilidades me permiten, bueno, pues seguir un modelo de vida cristiana con unos valores, y para mí es el máximo referente. Hoy en la vida profesional, bueno, pues la verdad es que cada día tiene su afán. Bueno, creo que eso le pasa a casi todo el mundo, pero por el tipo de trabajo que desarrollo, pues la verdad es que tenemos que estar muy pendientes de la actualidad, de lo que está pasando, y sobre todo en estos últimos meses y 2, 3, 4 años, diría que en el sector nuclear, en el sector energético en general, pero en el sector nuclear en particular, que es en el que yo trabajo, pues la verdad es que las cosas están complicadas y son muy cambiantes, porque como dependen en gran parte de las decisiones políticas que se tomen, pues la verdad es que a veces no es sencillo el decir, bueno, pues todos los días hago esto, ¿no?
aunque parezca paradójico, pero lo primero que hago cuando llego a la oficina es leer la prensa, precisamente para saber qué es lo que está pasando. Y luego pues ya me meto en la dinámica de las reuniones, de los informes. Una dedicación importante de mi trabajo es el análisis y la producción de informes, documentos, toda la parte de las relaciones institucionales, el lobby, que con apoyo a nuestro presidente, una relación muy estrecha con nuestro departamento de comunicación. Al final yo doy todo el soporte técnico de las actividades que se desarrollan en el foro nuclear, ¿no? Pero como cada día, y decía antes, tiene su afán, pues hay días que de repente sale algo publicado en el BOE o hay una noticia que ha pasado en el otro lado del mundo pero que nos afecta, puesto que el sector nuclear es un sector global. Y a veces pues lo que queríamos ser proactivos, pues tenemos que ser reactivos en la realidad de lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, también depende un poco de ciertas épocas del año donde tenemos que hacer pues unos determinados informes o tener más hincapié con el mundo de la prensa o las reuniones con instituciones políticas, organismos políticos, con la administración. Bueno, pues cada día es un poco diferente y no podemos establecer así, digamos, un patrón del día a día del trabajo que yo desarrollo. Bueno, pues precisamente al principio, como yo me había formado en el área en la especialidad de laborio y explosivos en la escuela, y de hecho yo comencé a desarrollar mi carrera profesional en el mundo del carbón, también relacionada con la energía, pero no en la utilización del carbón, sino en la explotación, en la obtención del carbón. Cuando llegué aquí al Foro Nuclear, esta casa, bueno, pues la actividad era completamente distinta. Esta casa se dedica a la representación del conjunto de la industria nuclear en España. Y evidentemente, como esa realidad de la industria nuclear ha ido variando a lo largo del tiempo, en estos casi 26 años que llevo trabajando aquí, pues eso ha hecho también que mi actividad se haya ido modificando. Hace 25 o 26 años la situación del sector pues quizá podía ser mucho más estable, no había grandes debates sobre la energía nuclear, y estos se han ido produciendo quizá en los últimos 10-12 años un debate muy fuerte sobre el papel de la energía nuclear en España, también quizá a nivel global. Y eso ha hecho también que las actividades de mi trabajo pues hayan ido cambiando. Al principio me dedicaba quizá más a cuestiones puramente muy técnicas, y ahora en este momento pues todo tiene una componente política, de relaciones institucionales, de lobby, de comunicación, bueno, pues que quizá en ese momento no era tan importante en mi trabajo, que ahora lo es mucho. Bueno, pues mi mayor reto hoy es el que tiene, hago mío el reto que tiene el conjunto de la industria nuclear española, el conjunto de nuestro parque nuclear. El pensar que en este momento, por una quizá decisión política, y a pesar de la reflexión que se está haciendo a nivel global en el mundo por diferentes causas, de la lucha contra el cambio climático, garantizar el suministro energético eléctrico, el disponer de fuentes de energía competitivas, pues en muchos sitios se está pensando en que la energía nuclear debe seguir teniendo un recorrido en un futuro, y además así lo dicen
muchísimos organismos internacionales y gobiernos de muchas naciones siguen haciendo un hincapié importante por mantener la energía nuclear en sus mix de generación. Sin embargo, aquí en España parece que por decisión política se ha tomado el camino contrario y vamos a un cierre ordenado de las plantas, así se acordó en su momento hasta el año 2035, y creemos, sin embargo, que todas esas circunstancias que hay ahora mismo encima de la mesa, derivadas pues de hechos que todos conocemos bien, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que eso ha llevado de crisis energética, tanto en los precios como en el abastecimiento de la energía, en la garantía del suministro, pues pensamos que España también debería reconsiderar esa posición en cuanto a seguir utilizando la energía nuclear más allá de ese horizonte. Y por otra parte, un reto importante al que nos enfrentamos es que la generación eléctrica de origen nuclear en España está sometida a una fiscalidad que nosotros consideramos que es discriminatoria, que no es homogénea con el resto de tecnologías, que es en muchos casos redundante y que es desproporcionada. Debería de revisarse, debería de reconsiderarse y deberían de tomarse medidas para que la energía nuclear, siendo competitiva de manera intrínseca por sus costes intrínsecos, pues pudiera serlo también globalmente cuando se tuvieran en cuenta esos impuestos y esas tasas con las que está gravada, ¿no? Luego esos pueden ser en este momento, pueden ser, no, son los retos a los que yo personalmente, pero como conjunto de la industria y aquí en esta casa, en el Foro Nuclear, nos enfrentamos en la defensa de nuestros socios y de nuestras centrales nucleares de manera casi diría en el corto y en el medio plazo de una manera inmediata. Bueno, pues por una parte el haber podido aplicar todas aquellas cosas que aprendí en la escuela, no tanto quizá las cuestiones puramente técnicas, que también en algunas y en muchas ocasiones, pero todo aquello que nos inculcaron del trabajo en equipo, de la cultura del esfuerzo, del tener una mente analítica, de saber ver por dónde van a venir las cosas, de tener también humildad en el trabajo, de intentar ser buen compañero, apoyarte en tus compañeros de trabajo y apoyarles a ellos. Al final, en una organización pequeña como la nuestra, pues el trabajo sale por el esfuerzo de muchas personas, de todas las personas. Y eso yo creo que es en este momento lo que destacaría como más relevante, más importante. Bueno, la transición energética ya sabemos todos que es un proceso que se puso en marcha ya hace un tiempo, que los distintos países lo van abordando con una mayor o menor celeridad, fundamentalmente por el hecho de que se identificó un problema gravísimo con las emisiones de gases de efecto invernadero que producían fundamentalmente los combustibles fósiles, y esa transición energética lo que pretende es transformar nuestro modelo de explotación y utilización de la energía de tal manera que en un determinado horizonte que se ha establecido a nivel internacional, esas emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido prácticamente en su totalidad, con unos hitos intermedios de cumplimiento de una serie de objetivos de reducción parcial, ¿no? Y parece que hay países que lo están haciendo muy bien, otros quizá que no lo están haciendo tan bien, y en el caso concreto de España, que tenemos un plan de energía y clima en el que se establecen los mecanismos y los objetivos para poder transformar ese modelo energético, pues al final se han establecido unos objetivos muy ambiciosos para unas determinadas tecnologías, fundamentalmente las renovables, que parece que se van cumpliendo poco a poco, aunque
en los plazos establecidos quizá no se hayan cumplido completamente. Unos objetivos muy ambiciosos en cuanto al almacenamiento de la energía, que esos probablemente no se vayan a cumplir. Ese es uno de los grandes retos que precisamente tiene que resolver el PNIEC, cómo poder desarrollar toda esa capacidad de almacenamiento para poder integrar esas energías renovables en el sistema. Bueno, al final necesitamos un sistema eléctrico que funcione las 24 horas del día, los 365 días del año con estabilidad y garantizando el suministro a todos los consumidores industriales, los ciudadanos, los servicios, la administración, todo el mundo tiene que tener ese suministro de forma permanente. Y en eso el almacenamiento tiene un papel clave que jugar. Pero para que eso sea posible no lo podemos hacer de hoy para mañana, necesitamos unos plazos. Y ahí es donde entra en juego, creemos, la energía nuclear, por lo que hemos comentado. Es una tecnología que no emite CO2 en su funcionamiento, es una tecnología que por sus características funciona 24 horas al día, 365 días al año, que proporciona estabilidad y regulación al sistema eléctrico y además es competitiva en precios. Con lo cual, bueno, pues en esa transición la energía nuclear puede ser un puente muy válido para poder conseguir los objetivos que queremos en ese horizonte del año 2050 y quizá posteriormente. Más sostenible, más equilibrada, más limpia. Cuando hablamos de sostenibilidad no solamente estamos hablando de las cuestiones medioambientales, algo tiene que ser sostenible también social y económicamente, que dé acceso a todo el mundo, que todo el mundo pueda tener cubiertas sus necesidades energéticas. Sabemos que hay unas diferencias muy importantes entre distintas regiones del mundo e incluso diría que en nuestro propio país pues, también puede haber esas diferencias, aunque estamos en un país desarrollado que bueno, pues, intenta dar las mismas oportunidades, pero de forma global es claro que hay una parte del mundo que tiene un abastecimiento energético muy bien establecido y hay una gran parte del mundo en el que no tienen ni el mínimo acceso a formas de energía. Y ahí es donde las distintas organizaciones globales deberían de hacer un hincapié importante de intentar conseguir ese equilibrio para que todo el mundo pudiera tener un acceso mínimo que le permita mejorar su calidad de vida y que tenga unas mayores oportunidades. Pues para los que ya han empezado la andadura profesional, aunque sea de una manera incipiente, yo les recomendaría una frase que siempre a mí me han dicho en mi casa, que es la cultura del esfuerzo. El esfuerzo al final siempre tiene recompensa y esto es algo que yo les transmito también a mis hijas y a otras personas que me preguntan, oye, ¿qué debería hacer? Pues el esfuerzo, eso es importantísimo. La persona que pone dedicación, que tiene horas, que da su mejor hacer, pone en práctica esos valores que le hayan sido inculcados, tanto en lo profesional como en lo personal, ser honrado, ser humilde, eso al final siempre hace triunfar a las personas. Unos llegarán más lejos, otros menos, pero siempre eso a las personas les hace triunfar en lo profesional y en lo personal, y eso yo creo que es fundamental. Y en cuanto a aquellos que tienen que ahora elegir qué estudios hacer, pues en los que de verdad se sientan cómodos, que no es necesario que nos obcequemos en tener que desarrollar una carrera porque sí, a lo mejor puedes estudiar una formación profesional
o puedes dedicar tu actividad de tus estudios en otro ámbito. Siempre quizá compatibilizándolo con una idea de que el mundo profesional pues es complicado, hay mucha competencia, cada vez es más global y hay gente que está moviéndose de un país en otro porque existen oportunidades muy amplias. Yo lo que sí que pienso es que de cara a un futuro, una formación técnica, pues como la que yo tuve oportunidad de tener en la Escuela de Ingenieros de Minas, en la Politécnica de Madrid, pues siempre le va a dar unas oportunidades. Acabará trabajando quizá en un sector o en otro, pero siempre da oportunidades. Y tener esa mente amplia de que no hay por qué establecer un objetivo claro desde un principio. Quizá cuando vayas desarrollando tus estudios puedas ir modificando ese objetivo y te puedas encontrar con caminos y puertas nuevas que te van a abrir oportunidades, incluso a lo mejor un profesor o un compañero o una conferencia a la que has asistido pues te ha dado esa oportunidad de ver las cosas de otra manera. Pero estas carreras técnicas siempre abren mucho la mente y dan muchas oportunidades para un futuro.